Bueno, surgieron por eso estas redes sociales y estos medios de comunicación, porque dice que es nuestra obligación dar a conocer toda esta situación y todo esto que ya tiene muchos años pensado y analizado, y pues los medios tradicionales lo ocultan porque son comprados por el poder económico. Aquí les dejo más. Forman parte de ellas, incluso que las han ratificado. Part of them, even the ones that have ratified. It is for us to call it out. It is for the media. Nos corresponde a nosotros denunciarlo. Le corresponde a los medios denunciarlo. Y también denunciar a todos aquellos que son cómplices al proporcionar apoyo militar, político, económico, diplomático o propagandístico a un Estado genocida. No hay duda, Israel está en abierta rebeldía contra el derecho internacional, en abierta rebeldía contra la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, contra la Carta de las Naciones Unidas. Y la mejor respuesta sería que la Asamblea General celebrara una sesión especial bajo el mecanismo de Unión Pro Paz. ¿Recuerdas la famosa resolución Unión Pro Paz de la Asamblea General de 50, la resolución 377? Y podrían tomar medidas. They could take action, and one of the things that I think the international community would have. Una de las cosas que creo que la comunidad internacional tendría que hacer es imponer de inmediato un embargo total de armas a Israel y luego romper las relaciones comerciales. Romper las relaciones diplomáticas con Israel es simbólico, si se quiere, pero si se rompen las relaciones comerciales, eso duele. Y eso es lo que hay que hacer. Y la Asamblea General podría ir más allá. La Asamblea General podría adoptar una resolución en virtud del artículo 6 de la Carta de la ONU y expulsar a Israel de la membresía. De nuevo, es básicamente simbólico. Además, no entraría en vigor, porque para que una resolución así entre en vigor, necesita la aprobación del Consejo de Seguridad, y como es lógico, Estados Unidos la vetaría. And needless to say, the United States is going to veto it. On the other hand, Por otro lado, imagina el impacto de una resolución así, cuando tienes, por ejemplo, a 150 países diciendo que Israel está en rebelión contra la Carta de las Naciones Unidas, que ha violado todos los propósitos y principios de la Carta de la ONU y por lo tanto no pertenece a este club, y lo expulsas. Incluso si no lo expulsas de manera efectiva, también puedes hacer otra cosa. En 1974, los diplomáticos de la Sudáfrica del apartheid se encontraron neutralizados, es decir, la Asamblea General rechazó sus credenciales. Así que se les retiró la acreditación ante las Naciones Unidas. accreditation to the United Nations was removed. So, okay, they were not expelled from the United Así que de acuerdo, no fueron expulsados de las Naciones Unidas, pero no podían votar, no podían tomar la palabra, no podían participar en los debates, etcétera, etcétera. Y eso en realidad se sumó a los muchos pasos que llevaron a la abolición del apartheid y a la celebración de un voto democrático en Sudáfrica. Y me gustaría ver que ocurriera lo mismo con respecto a Israel. Pero aquí tenemos un caso de complicidad. Complicidad de Ursula von der Leyen, complicidad de Kaja Kallas, complicidad de Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz y su predecesor Olaf Scholz, etcétera, etcétera. Todos ellos son culpables de complicidad en genocidio, artículo 3 de la Convención sobre el Genocidio. paragraph little e of the Genocide Convention. They're also guilty of incitement. También son culpables de incitación, artículo 3, apartado C. Hay abundante jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda sobre la cuestión de la incitación y sobre la cuestión del negacionismo, la cuestión de negar el crimen, de banalizarlo, de restarle importancia. Y de esos hombres todos estos líderes del mundo libre. Pero tenemos unos medios de comunicación dominantes, cómplices y complacientes. Y los medios de comunicación dominantes no te cuentan estas cosas. Es decir, cuando Francesca Albanese, la relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, hizo pública hace una semana una petición para procesar a Ursula von der Leyen, Kaja Kallas y otros líderes por complicidad en genocidio. Ayatollahs and the other leaders for complicity and genocide. I read that in Al Jazeera. I read it in the. Lo leí en Al Jazeera, lo leí en The Intercept, lo leí en Al Mayadeen, no lo leí en The New York Times, The Washington Post,
CNN, etc. Puede que estuviera allí, pero entonces muy pequeño, sin darle importancia. Y luego ya sabes, al día siguiente otras noticias. Así que puede que se publicara una vez, pero no hay consecuencias. Son hechos sin consecuencias. Y como sabes, hace un año, y tú me entrevistaste sobre eso hace un año, mi organización, el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Ginebra, junto con algunos colegas en Francia, presentó a Karim Khan una comunicación, una denuncia. A communication complaint. El fiscal de la CPI, sí. And that was something that we had hoped. Y eso era algo que esperábamos, que tuviera algún tipo de impacto. Escribí un artículo sobre ello en Counterpunch y di varias entrevistas al respecto, así que hubo un pequeño revuelo de comentarios aquí y allá. Pero obviamente nadie lo tomó en serio, igual que no se tomó en serio a la relatora Francesca Albanese con su llamamiento a investigar a Ursula von der Leyen y todo el entramado de complicidad. Quiero decir, no es casualidad que la Convención sobre el Genocidio tenga este artículo 3 apartado, y necesitamos jurisprudencia al respecto. Cuando Nicaragua presentó su caso contra Alemania por complicidad en el genocidio, básicamente por vender o entregar equipamiento militar letal a Israel, el tribunal básicamente se escaqueó. The court basically got out. It weaseled out of its responsibility to the Palestinians. Eludió su responsabilidad hacia los palestinos, hacia el mundo y hacia nosotros, porque dijeron que no tenían que emitir medidas provisionales de protección. ¿Por qué? Porque Alemania dice que ya no está proporcionando más armas letales a Israel. Eso no es cierto. Alemania ha seguido entregando ese tipo de armas letales a Israel y es cómplice, pero el tribunal no quiso pronunciarse al respecto. El caso sigue pendiente, pero está en un segundo plano. Nadie está haciendo nada respecto a ese caso. Aún más... Fíjense, entonces quiere decir que nosotros también estamos, tenemos que estar muy abusados con Estados Unidos y con estos opositores del gobierno de México, porque son unos mentirosos y implicados. Así que tenemos que hacer más periodismo que vaya a favor de la Cuarta Transformación y darle al mundo a conocer lo que está pasando con México. ¿Y qué está pasando con México? Pues que los neoliberales no se quieren salir de nuestro país, quieren seguir presionando de una u otra forma al gobierno actual, que ese es el que quiere el pueblo mexicano. Yo les mando esta información, no es para preocuparlos, no es para que se me traumen. Lo que yo quiero que vean, cómo son de hipócritas, mentirosos, y cómo dicen, ay, es que van a sacar a México de las Naciones Unidas porque tiene, o de la OEA, no recuerdo de cuál de esas, pero es lo mismo, porque tiene adeudos, y Estados Unidos los tiene como al triple, va en primer lugar de deuda. Y a ellos, ¿por qué no los van a sacar? Pues porque ellos son los mandones, ellos mandan a los demás. Aquí lo dijo el señor muy claro. Dice, pero como estaba Estados Unidos, pues no dejó. Y así es en la actualidad. Entonces, lo que yo quiero que vean ustedes, que no deben de apoyar a los neoliberales mexicanos, porque no son una opción sana, la verdad. Yo creo que la mayoría de los mexicanos queremos vivir felices, en paz y con bienestar, y eso nos la da la Cuarta Transformación. Entonces, ahorita aquí fíjense, es que está buenísimo este reportaje. Si lo quieren ver, pues la verdad que sí estaría bien que lo vieran completo, porque sí trae muchísima información. Aquí nos damos muy bien cuenta de cómo pues dice, el origen terrorista de Israel, lo que los medios no cuentan. Doctor Alfred, ya vimos que es el doctor Alfred de Sayas. Ellos son reconocidos a nivel mundial, pero tienen la ideología del humanismo. Entonces, obvio,
Aborígenes de Australia. Y de hecho, Australia ha hecho un esfuerzo bastante interesante para rehabilitar a los aborígenes. Por supuesto, mataron al 99% de ellos, y el último aborigen de Tasmania murió en 1888, y no murió de enfermedad. Sea como sea, algunos sectores en Australia han reconocido la magnitud del crimen, y de hecho hay tribunales australianos que están devolviendo la tierra a los pueblos indígenas. Así que hoy en día hay zonas enteras de Australia que están siendo administradas por los aborígenes. Todo Kakadu, donde he estado, toda la zona de Uluru, donde también he estado, y les han devuelto sus nombres originales. Back to names that are original names. And in the United States we have the opposite. We have retrogression. En Estados Unidos tenemos lo contrario. Tenemos retroceso. El presidente Trump decidió que no debía llamarse Denali en Alaska, que es la montaña más alta del territorio reclamado por Estados Unidos. Ahora se llama Monte McKinley. Así que se le quita la identidad indígena a esta montaña, una montaña sagrada para los pueblos indígenas de Alaska. Pero luego tenemos lo que podríamos llamar, ya que hablamos de montañas, la hipocresía himalaya del presidente Bill Clinton. En 1993, él emitió una disculpa al pueblo de Hawái, porque en 1893, exactamente 100 años antes, Estados Unidos, o más bien, los intereses estadounidenses y los empresarios y militares estadounidenses, derrocaron al gobierno legítimo, que era un reino de Hawái. Of Hawaii. It was a recognized government, a recognized state. Era un gobierno reconocido, un estado reconocido con relaciones con otros 43 países. Era un país que, por ejemplo, fue miembro fundador de la Unión Postal Universal. Y nosotros llegamos y dijimos, ya sabes, lo queremos para nosotros, especialmente por otras razones. Así que hay un reconocimiento de la violación del derecho internacional, de la injusticia cometida contra el pueblo hawaiano. Pero luego está ese famoso último párrafo de la resolución. Dice: esta resolución no constituye una admisión de culpa y no puede servir como base para ninguna reclamación legal contra Estados Unidos. Es decir, lo robamos de manera clara y directa. Lo robamos y nos lo quedamos. We stole it and we're keeping it. Did you watch my video with Viste mi video con David Tsai, quien argumenta legalmente que, de hecho, como Estados Unidos nunca incorporó legalmente Hawái, lo hizo en contra de sus propios estatutos y del derecho internacional? No, no lo vi. De hecho, Hawái lleva más de 130 años bajo ocupación, y el estado de ocupación realmente continúa. Él está intentando defender ese argumento, y ha conseguido que uno de los tribunales admita al Reino de Hawái como demandante. He olvidado qué tribunal fue. you admit the Kingdom of Hawaii as a plaintiff? I forgot which court. I think it was the Permanent Court of Arbitration. Creo que fue la Corte Permanente de Arbitraje. Corte Permanente de Arbitraje, correcto. Y escribí, o coescribí, un memorando sobre Hawái solicitando una revisión y reconsideración de la Resolución 1469 de la Asamblea General de 1959. Porque esa resolución se basó en un fraude. Estados Unidos había informado fraudulentamente a las Naciones Unidas, a la Asamblea General, que el pueblo de Hawái había decidido que quería formar parte de Estados Unidos. Had decided that they wanted to be part of the United States. Now that was based on a completely fraudulent. Ahora bien, eso se basó en un referéndum completamente fraudulento, en el que la única pregunta era: ¿quiere usted ser un estado de los Estados Unidos? En el que permitieron votar a los militares estadounidenses en Hawái, a todos los colonos estadounidenses. Intimidaron a los hawaianos para que no votaran. Y lo mismo ocurrió en Alaska, por cierto. Es decir, en Alaska les daban a los soldados estadounidenses $10. Salid y pasad una buena noche en la ciudad, pero aseguraos de votar por... Quiero decir, imagina que el ejército ocupante vota para justificar la incorporación de ese territorio a los Estados Unidos. Así que aquí tienes realmente un fraude abierto contra las Naciones Unidas. Creo que esta resolución 1469 te la voy a enviar. Take this resolution 1469. I'm going to send it to you. Yeah, please. Sí, por favor. Quiero decir, ¿no es interesante que estas sean las mismas personas que nos dicen que el referéndum en Crimea es un fraude y no puede ser reconocido? No, it boggles. No, es algo que desafía la imaginación.
Por eso lo llamé hipocresía himalaya por parte de nuestros líderes. Porque debo decir que he estado en Crimea. Fui el representante del secretario general para las elecciones en Ucrania en 1994. Fueron las elecciones parlamentarias en marzo y las presidenciales en junio. Y obviamente fui a Simferópol. Y obviamente fui a presentar mis credenciales al entonces presidente de la República Autónoma de Crimea. Y regragrais de autor. Y obviamente esta persona gross. Y obviamente estas personas están. These people were Russian, and obviously these people felt Russian. And if had there been a referendum, Y si hubiera habido un referéndum en 1991, no tengo ninguna duda de que habrían votado a favor de permanecer en la Unión Soviética, de permanecer con Rusia y de no ser parte de Ucrania, porque el 75% de la población es rusa, quizá un 11% ucraniana, básicamente colonos. Y por supuesto estaba la población original, los pobres tártaros. Quiero decir Stalin, que fue un mega criminal. Stalin deportó a la población tártara nativa a Uzbekistán. Pero eso es algo que hizo la Unión Soviética. No es algo que hiciera el zar ni que hiciera Catalina la Grande. Este es un crimen de la Unión Soviética. Sea como fuere, el referéndum en Crimea en 2014 fue completamente legítimo. Fue legal. entirely legitimate, it was legal. The United Nations was invited to come to Monaco. Se invitó a las Naciones Unidas a venir a supervisar. Se invitó a la OSCE. Se invitó a la UE. Y se negaron a ir porque no querían otorgarle ningún tipo de legitimidad, lo que significa que es una violación completa de la propia Carta de las Naciones Unidas. Porque la Carta de la ONU prevé el derecho a la autodeterminación. Artículo 1, artículo 55, todo el capítulo 11, todo el capítulo 12 trata sobre la autodeterminación. Así que es uno de los pilares fundamentales del sistema de las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas se negaron a ir y supervisar. Así que puedo decir por mi experiencia personal en Crimea que estas personas eran mayoritariamente rusas y estaban abrumadoramente a favor de separarse de Ucrania. Y luego, cuando hablan de anexión, no fue una anexión. Annexation, it was not an annexation. In international law, annexation means one. En el derecho internacional, la anexión significa cuando un país invade y ocupa otro en contra de la voluntad de la población y luego intenta incorporarlo. Un ejemplo clásico es los Altos del Golán. Los Altos del Golán fueron anexados ilegalmente por Israel. Pero lo que ocurrió en Crimea es que Crimea se independizó y luego, tras su declaración de independencia, tomó un acto soberano y pidió a la Duma rusa ser reincorporada a Rusia, porque siempre había formado parte de Rusia. Lo que ocurrió fue que Yusov tuvo la idea de transferir administrativamente Crimea al Oblast ucraniano, sacándola del Oblast ruso. El único problema es que en los años 50 y 60 todo era la Unión Soviética. In the 60s, I mean, everything was Soviet Union. Everything was decided in Moscow. Nothing was decided in Kiev. Todo se decidía en Moscú, nada se decidía en Kiev. Así que, para la población de Crimea, no significaba nada, no hubo ningún cambio. Y por eso, toda la narrativa que recibimos, cuando escuchamos a la desesperanzada Kaja Kallas o escuchamos a Ursula von der Leyen decir que nunca reconocerán la soberanía rusa sobre Crimea, lo único que puedo decir es, lo siento. Eso significa que están rechazando el derecho de autodeterminación del pueblo de Crimea. O en ese Bueno, pues esto nos da una idea de por qué quería Donald Trump, y lo dice dizque en broma, de lo de que Canadá fuera su estado 51 y México el 52. No crean que son jaladas de ellos, eso sí lo creen realmente y eso sueñan. Pues yo lo único que hago con estos videos es decirles, este señor que está hablando, él ha tenido la experiencia a lo largo de sus 60 y tantos años, porque es de mi edad, y ha participado activamente en todo. No alcancé a ponerles la parte que habla de Estados Unidos, bueno, nada más que habla de Estados Unidos como en positivo. O sea, ya lo dijo ahorita de Donald Trump. Pues sí, es que ellos manipulan los medios de comunicación, por eso ahorita hay que ir el 1 de junio a votar, esa es nuestra finalidad. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un poco más de espacio, libertad y democracia.